Sí, Hola Guillermo, ¿qué tal? bien, hola. Muy buenas. Pues antes de nada, gracias por animarte a participar en esta entrevista, en la que de manera constructiva, además de hablar sobre qué es la homeopatía, también te voy a plantear numerosas dudas y cuestiones controvertidas y críticas en torno a este tema que mucha gente pueda tener. Pero bueno, en primer lugar quería preguntarte un poco sobre ti, para quienes nos escuchen y puedan no conocerte, se hagan una idea de con quién estamos hoy hablando de homeopatía en esta entrevista. Entonces, ¿puedes compartirnos un poco tu formación y experiencia como médico homeópata? ¿Dónde te formaste? ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo la homeopatía y dónde? Ujú. Muy bien, Daniel. Oye, lo primero, agradecerte de corazón, pues eso, ¿no? La oportunidad de compartir eh, todos estos temas en relación a la homeopatía y eso, de que me des esta oportunidad y de poder compartir algo que para mí es tan importante y que tiene una repercusión en el cuidado de la salud de mis pacientes tan importante desde hace tanto tiempo. Pues fíjate, yo soy médico y ejerzo la medicina ya desde hace, pues echaba la cuenta hoy a la mañana, unos 33 años ya, Ujú. siendo médico y trabajando como médico. Y desde muy prontito, ya estudiando la carrera, me interesé por terapéuticas, digamos, no convencionales. Empecé a formarme ya en medicina naturista y empecé a formarme también en terapias manuales, en osteopatía, porque a partir de experiencias mías propias de mi salud, pues tuve la experiencia y me di cuenta que la medicina que nos enseñaban en la Facultad de Medicina, todos esos conocimientos eran imprescindibles para poder ser un médico y para poder cuidar de la salud de nuestros pacientes, pero que siendo imprescindible pues no era todo e incluso no era suficiente. Y empecé a estudiar otro tipo de terapéuticas que enriquecían muchísimo mi forma de entender la salud, la enfermedad, que me daba opciones añadidas a las opciones convencionales. Y cuando ya llevaba unos 10 años como médico, descubrí la homeopatía. Empecé a formarme en ella, hice 3 cursos, digamos, largos. Uno de ellos incluso es un curso de experto en homeopatía por la Universidad de León. Mi primer curso fue en el CDH, el Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía. Es una escuela francesa que da clases y imparte formación a médicos, farmacéuticos y veterinarios de todo el mundo y, por cierto, de la que actualmente ya, pues hace como 15 años, así 15, 18 años, soy profesor también, imparto docencia y enseño homeopatía pues a mis compañeros. Y desde hace 22, 23 años ya incorporo la homeopatía en mi práctica diaria y hasta el día de hoy. Pues luego, como siempre y como casi todos los médicos, haciendo cursos permanentemente y formándome y estudiando, pero un poquito mi trayectoria en muy resumidito pues puede ser esa. Vale, y bueno, yendo un poco al tema concreto de la homeopatía, ¿cómo nos explicarías sobre su funcionamiento? ¿Qué son estas bolitas homeopáticas? Que es un poco como el producto que más se ve a nivel homeopático, pero bueno, no sé si también hay otro tipo de productos homeopáticos que no sean estas bolitas. ¿Cómo actúan estos productos? Que igual también nos puedes comentar si realmente son medicamentos y si es así, ¿por qué no requieren de una receta como el resto de medicamentos? Bueno, Daniel, me haces muchas preguntas a la vez, ¿eh? Sí, Me haces perdón. una pregunta con 5 o 6, así que no sé por dónde empezar. Mira, si quieres, voy a empezar por explicar un poquito qué es la homeopatía, en qué se basa, cuál es un poquito su estructura básica de abordaje de la salud y de la enfermedad. Si quieres, luego te explico un poquito eso último que has comentado, ¿no? Porque luego sobre cómo actúa la homeopatía, pues yo creo que podremos hablar en relación pues a distintos ámbitos de la investigación en homeopatía que nos pueden explicar esos aspectos, ¿no? Pero empezando por qué es la homeopatía, una forma un poco sencilla y digamos, sencilla, pero a la vez profunda de explicar un poquito qué es la homeopatía. Pues mira, la homeopatía es una terapéutica, es decir, una forma de tratar las enfermedades que se basa en 2 principios fundamentales, ¿no? Por un lado, en una forma muy particular de entender la salud y la enfermedad,
en donde la homeopatía entiende que no se puede entender el sufrimiento de una persona, las dolencias, las enfermedades, si no entendemos al ser humano en su globalidad. Es decir, si no entendemos sus aspectos mentales, emocionales, evidentemente sus aspectos biológicos, su constitución, su herencia y además los aspectos sociales. Es decir, ahora está muy en boga el concepto de la medicina biopsicosocial, ¿no? Que la OMS está potenciando mucho y que de lo que hoy se habla mucho. Pues en realidad la homeopatía ha sido y es una medicina biopsicosocial desde su comienzo, porque en un comienzo un elemento básico para el doctor Samuel Hahnemann, que fue el fundador de la homeopatía, pues fue entender que no se puede entender al ser humano y sus enfermedades y sus dolencias y sus sufrimientos si no es desde su globalidad, entendiendo todo lo que es en sus distintos niveles. Y otro elemento que define la homeopatía pues son precisamente los medicamentos homeopáticos, porque si la homeopatía simplemente fuera esto primero que te he dicho, pues sería un elemento filosófico para entender y la salud muy importante, pero claro, no tendríamos la capacidad de tratar las enfermedades, podríamos entenderlas, pero no tratarlas. Pero claro, la homeopatía además desarrolla unos medicamentos que tienen dos características que los definen perfectamente. Por un lado, es cómo actúan en el organismo en un sentido, en el sentido de actuar estimulando los mecanismos de curación, y se entiende muy fácil con un ejemplo, ¿no? Cuando vamos a tratar una infección, por ejemplo, con un medicamento homeopático, el medicamento homeopático no va a actuar matando a la bacteria, sino que lo que va a hacer es estimular nuestras propias defensas para que sea nuestro sistema inmunológico el que venza la infección. Cuando yo uso un antibiótico en una infección bacteriana, porque en una infección vírica el antibiótico no funciona porque no actúa sobre los virus, pero sobre las bacterias sí, el antibiótico va a matar a la bacteria. Pero además de poder tener efectos no deseados en el organismo, no estimula el propio funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Es el antibiótico el que directamente ataca a la bacteria, mientras que la homeopatía lo que hace es acaba con la infección, pero a través de la estimulación de nuestro propio sistema inmunológico. Y fíjate esto qué ventaja tiene en un momento dado, ¿no? En un paciente que tiene una infección severa, fíjate qué sinergia tan potente podemos tener utilizando un antibiótico que va a actuar directamente sobre la bacteria y además estimulando el sistema inmunológico del paciente con un medicamento homeopático. De manera que esto que te digo es muy bonito, es muy interesante, porque muchas veces se tiende a pensar que en la medicina es una cosa u otra, y en realidad lo que verdaderamente es interesante en la medicina es sumar opciones siempre que podamos para generar pues las mayores ventajas para solucionar un problema. Y muchas veces, por ejemplo, en infecciones severas, la sinergia entre medicamentos convencionales como antibióticos y los medicamentos homeopáticos pues resulta muy interesante y nos da muchísimas ventajas a la hora de tratar infecciones severas o infecciones en personas debilitadas a nivel de sus defensas. Y luego, por contestarte a la segunda pregunta de si son medicamentos, los medicamentos homeopáticos los llamamos medicamentos homeopáticos porque son medicamentos al mismo nivel que cualquier otro medicamento que se vende en las farmacias. De hecho, en este año 2022 hemos tenido una gran noticia, porque en el Estado español el medicamento homeopático estaba legalizado y regulado, pero faltaba un último trámite, que era el que la Agencia del Medicamento Española le diera un número de registro a los medicamentos homeopáticos, cosa que ya ocurría en el resto de los países de la Unión Europea. Todos los medicamentos tenían un número de registro dado por las agencias del medicamento de cada país, pero en España todavía no se había hecho ese trámite. En el año 2022 se puso, llevaba en marcha mucho tiempo, pero ya en el año 2022 se han dado los números de registros, pues prácticamente a la totalidad de los medicamentos que los laboratorios homeopáticos presentaron a la Agencia del Medicamento. Así que
eh, siempre ha estado regulado, por eso se ha vendido en las farmacias, pero ya desde este año 2022 tienen su número de registro, igual que el resto de los medicamentos. Así que sí, efectivamente son medicamentos con todos los niveles de control y de seguridad, y por eso son de venta exclusiva en farmacias, que eso es muy importante. La homeopatía no la puedes encontrar en herbolarios, son medicamentos de venta exclusiva en farmacias. Pero receta no requiere, ¿no? Para pedirlos o hay No, pero medicamentos. como no requiere receta una aspirina, quiero decir, tú vas a la farmacia, pides una aspirina y te la dan. Es un medicamento, pero no requiere receta. Es decir, no todos los medicamentos requieren receta médica. Hay medicamentos que son de venta libre, que el propio farmacéutico te los puede recomendar, y son medicamentos, y tú vas y dices, me duele un poco la garganta, y te mira, pues toma esto, o tengo el ojo un poco irritado, mira este colirio, y son medicamentos, pero no necesitan receta. Es decir, no todos los medicamentos, por ser medicamentos, necesitan receta. Hay medicamentos que sí están sujetos a receta, un antibiótico, un psicofármaco, pero hay otros medicamentos que, siendo medicamentos, pues no están sujetos a receta médica. Vale, volviendo un poco a los principios de la homeopatía, lo que comentas un poco de estimular el organismo, esto suena, así dicho así, todavía muy abstracto, entonces igual estaría bien comentar un poco más en concreto cómo se transcribe eso, por ejemplo, en estas bolitas homeopáticas, que mucha gente cuando ve la composición de un bote, que ve que principalmente es glucosa, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice, bueno, pues esto es azúcar que te está estimulando de alguna forma, no sé, si tienes agujetas, pues te viene bien tomar azúcar, pero no tiene nada más. Y bueno, en este sentido yo te he escuchado hablar en alguna entrevista de un poco de cómo funciona la creación de estos medicamentos, en los que se trata de diluir y dinamizar hasta que sustancias almacenen propiedades fisicoquímicas muy específicas. ¿Qué os referís con esto? Un poco para, quizás nos puedas poner algún ejemplo para que quienes igual no tengamos una Sí, formación de medicina podamos visualizarlo. Porque dicho así como que es muy abstracto todavía, ¿no? sí. Eh, Cuando hablamos del mecanismo de acción de la homeopatía, en realidad la pregunta habría que hacerla de otra manera, igual que preguntaríamos el mecanismo de acción. Cuando tú preguntas, ¿cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos convencionales? Los medicamentos convencionales tienen diferentes mecanismos de acción, es decir, cada medicamento convencional tiene un mecanismo de acción a través de los sistemas biológicos en el organismo. Hay algunos medicamentos convencionales de los que conocemos muy bien cuál es su mecanismo de acción, pero hay otros medicamentos convencionales que sabemos que tienen determinados efectos, pero todavía no conocemos muy bien cuáles son sus mecanismos de acción. Por ejemplo, fíjate, el paracetamol. El paracetamol es un medicamento absolutamente de uso cotidiano, pero que aún no tenemos claro cuáles son sus mecanismos biológicos de acción, cómo produce el efecto que sabemos que produce. Y esto es algo normal en medicina. En homeopatía nos pasa un poco lo mismo. Es decir, sabemos qué efecto produce en el organismo los medicamentos homeopáticos, sabemos que actúan estimulando nuestros mecanismos de regulación, y poco a poco vamos conociendo mecanismos concretos de algunos medicamentos o de algunos de nuestros medicamentos homeopáticos. Por ejemplo, lo que tú me decías, ¿no? Con algún ejemplo, porque es verdad que los ejemplos es lo que mejor se entiende, ¿no? Pues hay un medicamento homeopático que obtenemos a partir de una planta, que es el Gelsemium, que lo usamos habitualmente para, entre otras cosas, modular la ansiedad, la depresión, los estados de nerviosismo, y es un medicamento que usamos muy habitualmente y que sabemos que tiene un efecto médico en ese sentido. Y además sabemos que tiene un efecto también biológico en estudios con animales, porque en un estudio hecho y además publicado en Psychopharmacology, una revista prestigiosa de psicofarmacología, se ve que ratas sometidas a estrés y a las que se les da Gelsemium tienen una respuesta de relajación que se traduce en que pasan más tiempo expuestas en zonas, digamos, abiertas y no protegidas frente a las ratas que están más estresadas, que tienden a esconderse más, y tiene un efecto relajante en los animales. Son estudios que nos ayudan a descartar el efecto placebo de cualquier medicamento, y por supuesto también cuando lo hacemos con medicamentos homeopáticos. Pero
es que además, cuando estimulamos neuronas del sistema límbico en estudios de laboratorio, es decir, neuronas que ponemos en cultivos y las estimulamos con Gelsemium, lo que vemos es que las neuronas aumentan la secreción de una neurohormona que es la alopregnenolona, que lo que actúa en el organismo es produciendo estados de relajación. De manera que sabemos que el Gelsemium actúa relajando, simplifico mucho, en las personas porque tenemos la experiencia clínica. Además, nos damos cuenta que esto es así porque también en estudios con animales genera estados de relajación en los animales, y además vamos conociendo cómo se produce esto, y es estimulando la secreción propia, es decir, no aportando la sustancia que te relaja, sino estimulando la secreción de esa propia sustancia a través de las neuronas del sistema límbico. Y además vamos sabiendo de qué manera es. Sabemos que es estimulando unos receptores glicinérgicos, porque cuando bloqueamos esos receptores glicinérgicos de la neurona con una sustancia que lo bloquea y ponemos Gelsemium, la neurona no responde, porque el receptor donde el principio activo del medicamento homeopático tiene que encajar, no puede encajar porque hay otra molécula que lo está bloqueando. De manera que, fíjate, vamos conociendo a través de estudios científicos que funciona en las personas, que como funcionan las personas sería coherente pensar que va a funcionar en animales, y así es, y además vamos viendo cómo se produce esa respuesta, y es a través del estímulo, la propia secreción del organismo de sustancias nuestras que nuestro propio sistema nervioso produce para relajarnos. En este sentido hay estudios con otras sustancias como es el histaminum, como es el arsenicum, como es el árnica, es decir, distintos medicamentos homeopáticos en los que vamos conociendo poco a poco, gracias a la investigación, pues sus mecanismos de acción y cómo funcionan a distintos niveles. Vale, y estás comentando un poco a través de este ejemplo y en la línea de lo que vas mencionando que hay distintos compuestos que estimulan, ¿no? Elementos de nuestro organismo, pero estos compuestos que están en los productos homeopáticos están en unas proporciones bajísimas, ¿no? Y de hecho en la homeopatía, si no me equivoco, cuanto más baja, más fuerza tiene. Entonces, bueno, esto conecta un poco con otra cuestión controvertida bueno, entrando ya un poco en cuestiones así que la gente se suele preguntar, y es el tema de la memoria del agua, que esto es algo también que dicho así es como muy abstracto y genera pues muchas dudas, ¿no? Como a qué se refiere toda la medicina homeopática con esto y cómo funcionaría. Y bueno, no sé si nos puedes explicar un poco, así un poco a grosso modo, qué es esto de la memoria del agua aplicada a la homeopatía, y también en esa línea, cómo pudo algo así ser descubierto y aplicado hace 230 años, ¿no? Cuando Samuel Hahnemann, ¿no? el creador de la homeopatía en sus inicios, empezó este camino. A ver, ¿por dónde empiezo? Mira, vamos a empezar por el concepto de la memoria del agua, y yo creo que nos va a ir llevando un poquito a todas las preguntas que me haces dentro de esta gran pregunta, ¿no? Para empezar, el concepto de la memoria del agua, o sea, no es homeopático. O sea, es un concepto que se acuñó en relación a unos descubrimientos que se hicieron, pero que, digamos que dentro del mundo de los médicos de la homeopatía es un concepto que no es propio, ni tan siquiera hablamos de ello. O sea, yo he estado y sigo estando, y dentro de un mes tenemos un congreso de la Sociedad Española de Medicina Homeopática, de la que hablamos de muchas cosas, y el concepto de la memoria del agua es un concepto del que no se habla, entre otras cosas porque a mí me parece que es un concepto muy, muy sensacionalista, pero poco riguroso, ¿no? Me parece que es un concepto casi más periodístico que propiamente científico, ¿no? Pero ¿de qué habla esa idea, ¿no? O qué significa, o por qué las diluciones homeopáticas tienen una actividad biológica, ¿no? Es decir, porque lo que vemos y lo que sabemos a través de estudios físico-químicos, es decir, que lo que hacen es ver cómo se comportan las moléculas de los distintos elementos de la naturaleza. Bueno, pues lo que vemos
es que cuando sometemos al agua a determinados estímulos, el agua tiene la capacidad de cambiar sus estructuras moleculares. Y esos cambios de estructura molecular pueden generar efectos biológicos en organismos vivos. Sencillamente es eso. Es decir, que cuando en el agua la sometes a determinados estímulos, como es la disolución de una sustancia que luego, como tú bien decías, se dinamiza, es decir, porque el medicamento homeopático no es lo que dice mucha gente, y yo creo, y esto ya es una opinión personal, muchas veces con un afán bastante premeditado de desacreditar, ¿no? No es disolver unas gotitas de una sustancia en el agua y ya está. No, no, no. El medicamento homeopático tiene una forma particular, concreta, única y sistematizada de fabricarse, que consiste en generar una dilución de una sustancia que tiene un principio activo, por ejemplo, la tintura madre de una planta, y a partir de esa dilución de una tintura madre en agua, se produce una dinamización, una agitación vigorosa que está estandarizada y que tiene una regulación en la farmacopea de cada país que fabrica medicamentos homeopáticos, y a partir de ahí esa sustancia sí se convierte en un medicamento homeopático que tiene un efecto biológico, y que sabemos que tiene un efecto biológico porque, como te he explicado, por ejemplo, en este experimento de laboratorio y en otros, pues constatamos y reproducimos. Entonces, esta idea de las diluciones no es una idea ni tan siquiera de la homeopatía. Es decir, Hahnemann no descubrió que sustancias diluidas podían tener un efecto biológico, sino que ya Hipócrates, 2000 y pico años antes, hablaba del tratamiento de las enfermedades a través de utilizar diluciones o dosis de sustancias que producían unos efectos a dosis más bajas. Esto es lo que en farmacología convencional conocemos como el efecto paradójico de un fármaco. Es decir, decimos que la homeopatía cura por lo similar, es decir, que una sustancia que produce unos síntomas en una persona sana puede curar esos síntomas cuando aparecen en una persona con una enfermedad. Pero esto, que la homeopatía lo que ha hecho es estandarizarlo, organizarlo y convertirlo en una terapéutica para tratar infinidad de enfermedades, es algo que vemos en la farmacología convencional. Es decir, muchos medicamentos que usamos, por ejemplo, para tratar problemas de corazón, si esa misma sustancia la usamos a diluciones más altas que las terapéuticas, produce el efecto en el corazón que evitamos y que intentamos evitar con las dosis farmacológicas terapéuticas. Por ejemplo, un ejemplo que ahora está muy en boga y que sería otro tema a tratar, ¿no? Pero a los niños que ahora están diagnosticados de hiperactividad se les trata con medicamentos derivados de las anfetaminas. Y las anfetaminas son unas sustancias que clásicamente se han usado para estimular y para excitarse. Es decir, una sustancia que en una persona sana le excita, a dosis pequeñas en una persona nerviosa le puede calmar. Es decir, esto que tiene que ver con la naturaleza de las sustancias farmacológicas que tienen un efecto en el organismo, la homeopatía lo que hace es lo recoge y lo convierte en una terapéutica, fabricando medicamentos que al diluir y al bajar mucho su concentración conservan el efecto terapéutico, conservan el efecto de poder tratar, aliviar y curar enfermedades, pero eliminan el efecto toxicológico. Es decir, por eso los medicamentos homeopáticos son los medicamentos más seguros, con menos efectos secundarios, los podemos usar en embarazadas, en niños, en bebés de 3 días, en mujeres que estén dando pecho, en personas que estén tomando otros medicamentos, porque el proceso de fabricación permite mantener el efecto terapéutico de la sustancia, pero eliminando su toxicidad. Y esto es algo que cuando usas medicamentos a dosis más altas, claro, vas a tener a veces, evidentemente, los efectos terapéuticos que buscas, pero no te liberas y no te libras de esos efectos tóxicos que generan todos los efectos no deseados, los efectos secundarios que hoy en día son uno de los graves problemas de la medicina actual, ¿no? Todos los daños que
Hoy se considera que la tercera causa de mortalidad son, después del cáncer y los problemas de corazón, son los problemas derivados de los efectos no deseados de los fármacos convencionales. Fíjate hasta qué punto el tener medicamentos seguros como los medicamentos homeopáticos pueden ser de gran importancia para la salud pública. Pero, por ejemplo, un ejemplo así visual que yo he escuchado muchas veces que plantea la gente es si la dosis es tan baja, no sé si a veces se ha dicho, no sé, es como si una gota de agua en una piscina entera, ¿cómo puede esa gota de agua estar cambiando la estructura de todo el agua de una piscina entera para que eso tenga un efecto, ¿no? en quien está tomando? Es una cuestión que yo creo que mucha gente se plantea y a mí mismo Claro, me cuesta visualizar. lo que pasa es que es una imagen un poco caricaturesca que no se acerca a la realidad de la homeopatía. Es decir, la homeopatía, los medicamentos homeopáticos no se hacen diluyendo una gota de un principio activo en una piscina, sino se hace generando diluciones progresivas. Ujú. Cada una de esas diluciones se dinamiza, con lo que generas un cambio en la estructura de esa sustancia y se convierte en un medicamento con un efecto biológico. Y Ujú. no es un concepto teórico, es decir, es algo que luego comprobamos en experimentos de laboratorio que nos permiten ver cómo un medicamento, por ejemplo, Gelsemium 30-CH, que es un medicamento tiene un principio activo muy diluido, pues vale, ese principio activo tan diluido es capaz de estimular una neurona para que aumente su producción de alopregnenolona. Es decir, ocurre una cosa en la naturaleza, ¿no? Y es que a veces se nos cuentan verdades a medias, ¿no? Es decir, es evidente que en la biología de los seres vivos hay respuestas a sustancias que están presentes en dosis ponderales, en grandes dosis, en concentraciones importantes. Pero en la naturaleza, los seres vivos, y cuando digo los seres vivos me refiero a todos los seres vivos, animales, vegetales, tienen la capacidad de responder también a microdosis. Es decir, te pongo ejemplos, en nuestro organismo hay oligoelementos, enzimas y hormonas que tienen efecto biológico en nuestro organismo a diluciones homeopáticas. Es decir, las concentraciones de las moléculas biológicas que nuestra propia fisiología produce, a veces las produce en concentraciones grandes, porque son moléculas que necesitan grandes concentraciones en el cuerpo para generar respuestas, pero hay otras moléculas que generan respuestas en diluciones y en concentraciones en el organismo iguales a las de muchos medicamentos homeopáticos. O te pongo otro ejemplo, que esto igual hasta se puede entender mejor porque creo que casi todo el mundo ha visto documentales de animales que explican estas cosas. Imagínate la época de celo, la berrea, la época de celo de los ciervos, pues en ese momento, ¿por qué las hembras y los machos de los ciervos tienen ese cambio en su comportamiento? Porque sus cuerpos generan unas hormonas que se liberan al aire del bosque y en esas concentraciones homeopáticas de hormonas en el aire son suficientes como para que los cuerpos de esos animales generen cambios en su comportamiento, cambios en su fisiología, se aparean y viene todo el ciclo pues del apareamiento y de la procreación. O otro ejemplo, todos hemos visto cómo los tiburones son capaces de detectar gotas de sangre a kilómetros en el océano. ¿Cómo son capaces de detectar gotas de sangre a kilómetros en el océano? Pues porque microdosis de esa sangre son captados por receptores del tiburón que responde a dosis muy pequeñas y a partir de ahí localiza la presa y va por ella. Es decir, la idea de que la biología funciona a macrodosis no se ajusta a la realidad. La biología funciona a macrodosis, pero también tiene la capacidad de funcionar a dosis homeopáticas, pero no solamente con medicamentos homeopáticos, sino que es que la propia naturaleza y la propia fisiología de los seres vivos funcionan diaria y cotidianamente respondiendo a dosis homeopáticas de distintas sustancias que están en la naturaleza. Vale, bueno, un poco cerrando este bloque del tema de la memoria del agua, Luc Montagnier, que fue premio Nobel de Medicina en 2008 y co-descubridor del VIH,
Pasó los últimos años de su vida estudiando justamente las propiedades del agua y de almacenar ondas electromagnéticas, concretamente, por ejemplo, las provenientes del ADN. Y con ello retomaba las investigaciones de Jacques Benveniste, que por lo que nos hemos informado fue pionero en el estudio de la memoria del agua y también muy criticado por ello. Eh, entonces, bueno, un artículo publicado en el Huffington Post y que ha sido transcrito al castellano en la plataforma de estudios científicos Elsevier decía: Montagnier no está preocupado que sus colegas puedan pensar que ha girado hacia la pseudociencia. Responde categóricamente: no, porque no es pseudociencia, no es curanderismo. Son fenómenos reales que se merecen un estudio más amplio. Montagnier se dispone a tomar esto posteriormente, Montagnier se dispone a tomar el liderazgo de un nuevo instituto de investigación en la Jiatong University de Shanghái y tiene en sus planes estudiar el fenómeno de las ondas electromagnéticas producidas por el ADN diluido en agua. Su equipo de investigación va a estudiar tanto las bases teóricas como sus posibles aplicaciones en medicina. Y continúa: en la entrevista, Montagnier dice que no puede proseguir sus investigaciones en Francia porque no dispone de subvenciones allí. Debido a las leyes de jubilación francesas, no le está permitido trabajar en una institución pública. Pero también hay otra razón. Cuando pidió fondos de otras fuentes, le fueron denegados. Montagnier argumenta que hay una especie de miedo alrededor de este tema en Europa. Y en ese texto hace mención al doctor Jacques Benveniste, un médico científico francés que llevó a cabo una investigación sobre las dosis homeopáticas, y Montagnier lo ve como, entre comillas, un Galileo moderno. Y, entre comillas de nuevo, Benveniste fue repudiado por todo el mundo porque se hallaba muy avanzado a su tiempo. Lo perdió todo: su laboratorio, su dinero. Pienso que básicamente estaba en lo cierto, pero el problema era que los resultados no eran reproducibles al 100%. Me han dicho que algunas personas han reproducido los resultados de Benveniste, pero tienen miedo de publicarlos debido al terrorismo intelectual de la gente que no los entiende. Y finalmente, bueno, añadir que Luc Montagnier falleció recientemente y aunque por un lado generó mucha polémica por este tema en sus últimos años de vida, también se ha escuchado hablar de él durante todo el contexto del COVID, ha sido también muy criticado y desprestigiado por tener una postura antivacunas, según hemos visto que relataba un artículo de la revista Nature. ¿Qué opinas de la figura de Luc Montagnier y sus estudios y visiones? Vale. A ver, yo no soy un conocedor profundo de la figura de Luc Montagnier. Conozco básicamente pues casi lo que tú has relatado. Sí que le conocí en un congreso al que vino en San Sebastián hace ya pues igual 8 años o así. Y antes de toda esta, bastante antes de todo el tema de la pandemia y toda esta era que estamos viviendo. Y la verdad que Luc Montagnier es un premio Nobel de Medicina, lo que dices, pues como co-descubridor del virus del SIDA, y desarrollaba estudios en relación con precisamente lo que hablábamos, ¿no? Con los cambios físico-químicos y el efecto biológico, los cambios físico-químicos que tiene el agua cuando se le somete a determinados estímulos y los efectos biológicos que estos cambios físico-químicos pueden llegar a tener, ¿no? Y como él lo que veía era que eso efectivamente era así y sus estudios así lo demostraban y así fue reconocido en el ámbito de esos estudios que llevó a cabo. Claro, él, conocedor también de la homeopatía, lo que decía es que, a ver, todo esto que yo estoy estudiando, lo único que hace es dar credibilidad a los mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos. Es decir, que los efectos biológicos que un medicamento homeopático puede tener en base a la forma en la que el medicamento se prepara son absolutamente razonables, teniendo en cuenta los estudios que Luc Montagnier desarrolló a lo largo de su vida. En definitiva, esto es el resumen de la relación de Luc Montagnier con la homeopatía. Luc Montagnier ni era homeópata ni le interesaba la homeopatía en sí misma. Lo que ocurre es que Luc Montagnier lo que decía, lo que yo estudio y lo que yo veo de cómo el agua puede responder ante determinados estímulos justifica perfectamente que los medicamentos homeopáticos tengan un efecto biológico en el ser humano o en los seres vivos y puedan ayudar en la salud, cuidar, aliviar y curar enfermedades. Vale. Bueno, Montañera hablaba de que la homeopatía no es curanderismo y ese es otro aspecto de controversia social que a menudo sale en las conversaciones acerca de la homeopatía y es si
si existe gente practicando un uso fraudulento de la homeopatía. Y si es así, ¿cómo puede la gente diferenciar entre una persona que sea médico homeópata y alguien que pueda estar engañando a la gente? Claro, esto que comentas, Daniel, me parece muy, muy interesante. Es decir, al final, la homeopatía es una terapéutica que se puede ejercer con ética, se puede ejercer sin ética, se puede ejercer legalmente y normalizadamente o se puede ejercer fraudulentamente como cualquier actividad del ser humano, quiero decir. Entonces, ¿está sujeta a que alguien la utilice mal? Pues por supuesto, está sujeta a que alguien la utilice mal. Entonces, ¿cuál es una manera en la que podemos asegurarnos de que vamos a estar en manos de alguien que la va a utilizar profesionalmente? Pues que esté formado en medicina, en farmacia o en veterinaria. Es decir, pues un médico, un farmacéutico, un veterinario que tienen su formación académica normal, reglada, es decir, como suelen decir, ¿no? ¿Eres médico de verdad? Pues sí, médico de verdad. Médico de verdad, pues que además tenga una formación acreditada en homeopatía y a partir de ahí, oye, pues la pericia de cada uno pues hará que seamos mejores, mejores, peores, acertemos antes o más tarde, pues bueno, como con cualquier médico que practique la medicina en cualquier ámbito de ella, ¿no? Pero lo que dices, ¿no? O sea, buscar profesionales que estén acreditados, que sean médicos, que evidentemente si vas a tu farmacéutico a pedirle un consejo demostrador y te ofrece un medicamento homeopático, pues te supone que va a ser un farmacéutico que además ha formado en homeopatía y pues lo mismo si quieres llevar a tus mascotas o a tus animales de granja que los cuide un veterinario o a que los cuide alguien con homeopatía, vale, que esté formado en homeopatía, pero asegúrate de que también sea una persona formada y que haya hecho sus estudios en la Facultad de Veterinaria, en la Facultad de Medicina o en la Facultad de Farmacología, de Farmacia, quiero decir. Vale. Bueno, pasando a otro tema controvertido y seguramente el más controvertido cuando se escuchan debates, ¿no?, sobre el tema de la homeopatía. En esos debates, pues pongamos por ejemplo la situación de que sea un debate entre dos personas que sean médico o médica y una persona sea favorable a la homeopatía y otra persona sea crítica o en contra de la homeopatía. Eh, Generalmente, tanto la persona a favor como la persona que está en contra hacen alusiones y mencionan evidencias o certezas científicas a favor o en contra del funcionamiento o no funcionamiento de la homeopatía. Entonces, por un lado, hay estudios científicos que contengan evidencias científicas a favor de los fundamentos de la homeopatía, y si es así, ¿cuáles serían dichas evidencias o algunas de ellas? ¿Y qué fuentes debería seguir alguien que quiera hacer esa comprobación según al escucharnos esta entrevista en su casa? Vale, mira, empiezo también por el final. En relación a las fuentes, ¿no? Mira, hoy en día yo aconsejaría a las personas, tanto personas que no sean profesionales de salud, que simplemente tengan curiosidad por la homeopatía y por conocer todo lo que se pueda conocer a nivel en relación a la homeopatía, tanto desde un punto de vista puramente divulgativo como ya desde un punto de vista, si quieren profundizar ya lo que dices, lo que comentas, ¿no, Daniel? En problemas o en asuntos de investigación, de evidencias científicas, de fuentes, de publicaciones. Yo recomendaría dos webs, un blog y una página web que además las recomiendo por dos razones. Una de ellas es porque, bueno, pues yo escribo en ambas, de una de ellas soy coautor y de la otra pues escribo habitualmente. Y además porque son dos páginas web que tienen un sello de calidad sanitaria, es decir, tienen un sello en las que se las reconoce como páginas de interés sanitario, es decir, son sellos que organismos independientes dan a determinadas páginas de salud en las que se considera que se publican cosas que tienen rigor y que tienen rigor científico y rigor profesional. Vale, pues estas dos páginas de las que os voy a hablar son páginas que tienen sellos de calidad en este sentido. Una de ellas es el blog Hablando de Homeopatía, del que yo soy coautor, y otra de ellas es una página que se llama Homeopatía Suma, que es la página oficial de la Asamblea Nacional de Homeopatía, de la que además yo soy ahora mismo portavoz, y la Asamblea Nacional de Homeopatía es la asociación de sociedades científicas, tanto médicas,
de farmacéuticos como de veterinarios más importantes de este país. Es decir, agrupa a las sociedades científicas de médicos, farmacéuticos y veterinarios homeópatas de España. Esta es la Asamblea Nacional de Homeopatía y tiene una página oficial que es Homeopatía Suma. Entonces, tanto en Homeopatía Suma como en Hablando de Homeopatía podrán encontrar todas las referencias bibliográficas, científicas de los estudios, ampliadísimo todo lo que ahora en un minutito te voy a contar de las evidencias científicas que actualmente tenemos en relación a la homeopatía. De hecho, en el 2007 se fundó la HRI, que es la Homeopathic Research Institute, que lo fundó el doctor Alexander Fournier, un físico, un doctor en física que trabajó y colaboró en el Centro de Investigación del Cancer Research del Reino Unido, y es una asociación, una sociedad científica internacional que lo que hace es promover la investigación de la homeopatía a todos los niveles. Y la verdad que el trabajo que está haciendo en estos años es un trabajo impresionante. Entonces, yendo al principio de tu pregunta, ¿no? O sea, la homeopatía tiene evidencias científicas. O sea, no solamente tiene evidencias científicas, sino que tiene evidencias científicas a todos los niveles en donde la ciencia estudia los efectos de los medicamentos en medicina y en el sentido de la salud. Ya hemos hablado de los ensayos clínicos, de los estudios científicos más básicos, los estudios de laboratorio, que lo que nos hacen entender es que un medicamento tiene un efecto biológico. Y como te explicaba antes, ¿no? Con el Gelsemium, con la aspirina, también convertida en medicamento homeopático, se han hecho estos estudios, con el Arsenicum album, con el Árnica, con Histaminum, es decir, con distintos medicamentos se van haciendo investigación y vemos que tienen un efecto biológico. Pero claro, que una sustancia tenga un efecto biológico no significa que vaya a tener un efecto beneficioso para la salud. Yo puedo tener una sustancia que tiene un efecto biológico en los seres vivos, pero luego, a partir de ahí, no consigo que tenga un efecto para tratar ninguna enfermedad. Vale, tiene un efecto biológico, pero como medicamento para tratar las enfermedades, pues no puede que nos sirva. Vale, para ver si una sustancia que tiene efecto biológico, además tiene un efecto terapéutico, es decir, además sirve para tratar enfermedades, hay otros niveles de investigación, que son los ensayos clínicos y que son los estudios observacionales. En los ensayos clínicos lo que vemos es que una sustancia puede tener un efecto más allá del placebo, que es lo que se dice muchas veces de la homeopatía, ¿no? Es decir, que la homeopatía tiene simplemente un efecto placebo, ¿no? Pues entonces lo que se ve es en un ensayo clínico si una sustancia tiene un efecto más allá del que tendría una sustancia inerte que se da a una persona. Mira, y en ese sentido hay un par de estudios que son muy interesantes. Uno de ellos es un estudio que se hizo en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Austria y que está publicado en Chest. Chest es una revista científica médica de primera línea en todo lo que es patología cardiovascular y respiratoria. O sea, son revistas que consultan los especialistas en este tipo de patología. Y en una revista de este tipo se publicó un estudio con un medicamento homeopático, Kalium bicromicum, y en este estudio se dio el medicamento a un grupo de pacientes y a otro grupo de pacientes se les dio un placebo, y eran pacientes bronquíticos crónicos, pacientes con EPO, que estaban intubados en unidades de cuidados intensivos, ya te digo, de un hospital de Austria. Y lo que se vio es que a los pacientes que se les daba el medicamento homeopático bajaba el tiempo de extubación, es decir, se les podía sacar de la unidad de cuidados intensivos más rápido porque disminuía la producción de mucosidad de los bronquios, con lo que se les podía desentubar antes y se les podía llegar a sacar de la intubación y de la unidad de cuidados intensivos una media de 3 días antes que los pacientes que no recibían medicamento homeopático o que los pacientes que recibían un placebo, que les daban algo que ellos creían que era un medicamento, pero en realidad era una sustancia inerte. De manera que lo que se vio es que el efecto del Kalium bicromicum
frente al placebo era superior y era un efecto terapéutico que tenía una ventaja en los pacientes que lo tomaban, que podían salir de la unidad de cuidados intensivos una media de 3 días antes que los pacientes que no lo tomaban. Y esto, lo que te digo, es un estudio que se publicó en Chest y que luego otra revista médica, Critical Care, lo recogió diciendo que cómo no podemos estar utilizando ya este tipo de medicamentos en los pacientes con estas situaciones, con los resultados que hemos obtenido en ensayos clínicos, pues como este de Chest, ¿no? Y otro, por ejemplo, que se hizo con un medicamento homeopático, pero ya individualizándolo según el medicamento homeopático que cada médico homeópata considerara que necesitaba el paciente. Entonces, en mujeres con depresión menopáusica, posmenopáusica, a un grupo de mujeres se les dio su medicamento individualizado, a otro grupo de mujeres se les dio fluoxetina, que es un psicofármaco que se usa habitualmente en este tipo de problemas, y a otras mujeres se les dio un placebo. Y lo que se vio es que la fluoxetina y el medicamento homeopático funcionaban mucho mejor que el placebo. Pero además lo que se vio es que las mujeres que usaban el medicamento homeopático no solo mejoraban de la depresión como las que usaban la fluoxetina, sino que además mejoraban de otros aspectos que también les estaba afectando la menopausia. Pues podían mejorar, por ejemplo, del estreñimiento, podían mejorar de los sofocos, es decir, mejoraba el elemento que se estaba midiendo, que era la depresión, pero lo que hablamos al principio, el medicamento homeopático, al ser un medicamento biorregulador, es decir, que no actúa simplemente sobre un síntoma, sino que lo que hace es estimular un proceso de autorregulación del organismo. Las mujeres encontraban mejoría en su depresión, como las mujeres que usaban la fluoxetina, pero las mujeres que usaron fluoxetina no tuvieron beneficios en otros aspectos que las mujeres que usaron el medicamento homeopático sí tuvieron. Entonces, esos son ejemplos, por ejemplo, de ensayos clínicos que lo que nos hacen ver es que el medicamento homeopático tiene un efecto más allá, superior al placebo, igual que cualquier medicamento que tenga un efecto biológico propio. Pero luego hay otros estudios que son los estudios observacionales. Porque claro, en los ensayos clínicos se utilizan grupos de personas elegidas. Mientras que hay muchas veces que un medicamento en un ensayo clínico puede dar buenos resultados, pero luego cuando se lleva a la vida real con cualquier tipo de pacientes que están tomando otros tipos de medicamentos, donde no hay una selección del perfil del paciente, de repente un medicamento que en los ensayos clínicos ha podido funcionar bien, en la vida real a lo mejor no funciona tan bien. Y para eso están los estudios observacionales. Entonces, en varios estudios observacionales que están publicados y que se han hecho en hospitales de Alemania y en hospitales de Reino Unido, lo que se ha visto es que en patologías crónicas que llevaban mucho tiempo estancadas con tratamientos convencionales, cuando a esos pacientes se les aporta tratamientos homeopáticos a partir de los médicos que conocen y que incorporan esta terapéutica en su práctica habitual, pues lo que se ve es que estos pacientes crónicos en un porcentaje muy importante mejoran de su estado que estaba estancado, mejoran de su sintomatología, y no solamente mejoran, sino que en el estudio alemán se vio que esta mejoría se mantenía a lo largo de 8 años y que incluso en un porcentaje muy importante de pacientes mejoraban y podían llegar a disminuir, hasta un tercio de ellos disminuían en una medida importante su medicación convencional y un tercio llegaban a poder eliminar la medicación convencional y mantener una mejoría con los medicamentos homeopáticos. Y estos son estudios que se hacen y que están publicados en la realidad, en hospitales con pacientes reales, no seleccionados, sino simplemente viendo pues cómo los pacientes reales responden y qué respuesta tienen en relación a patologías que en un momento determinado, sobre todo patología crónica que estaba bloqueada, que no evolucionaba, y cómo al añadir el medicamento homeopático se produce una mejoría y además
algo que es muy importante, que en un porcentaje importante de pacientes se permite disminuir otro tipo de medicaciones que pueden tener efectos secundarios añadidos, que pueden tener a medio y largo plazo pues efectos no deseados, pues que acaben dando problemas importantes. De manera que ya ves, o sea, es decir, las evidencias científicas que tenemos, que están publicadas, no hay más que entrar en PubMed, que es un portal de internet en donde hay publicaciones médicas y todo tipo de referencias en este sentido. Hay más de 6.500 estudios relacionados con medicamentos homeopáticos publicados en revistas médicas homeopáticas y no homeopáticas, porque ya ves que los ejemplos que te he traído han sido o son de revistas no homeopáticas. Por decir, bueno, claro, una revista homeopatía publica resultados positivos en relación a medicamentos homeopáticos, bueno, vale, es razonable, pero te estoy hablando de publicaciones que avalan efectos favorables en estudios, en ensayos clínicos, en estudios observacionales, en estudios de laboratorio, publicados en revistas no homeopáticas, publicados en revistas de ciencias y publicados en revistas médicas, en principio no, es decir, no homeopáticas. Vale, y respecto a quien pudiera estar en este debate ficticio del que hablábamos en contra de la homeopatía, argumentándose o sosteniendo sus argumentos en estudios científicos que justo confirman o confirmarían lo contrario, que no hay fundamentos demostrado científicamente del funcionamiento de la homeopatía y que por ello puedan en el extremo mayor criticar el uso de la homeopatía, o en posiciones intermedias pues personas que sean médicas que puedan no recomendar la homeopatía o incluso llegar a desconfiar de quien lo haga a falta de llegar a conocer esos otros argumentos a favor, es un poco, ¿no?, lo que comentamos. Las personas podemos tener todas las opiniones que queramos. La opinión es libre. Una opinión es una opinión. Ahora, cuando uno va a hablar de medicina o cuando uno va a hablar de ciencia, la opinión no tiene sentido si no está apoyada en hechos y en datos. Es decir, entonces, lo que es evidente es que a día de hoy todos los metaanálisis que se han hecho con rigor, que son como unos 7 en relación con la investigación en homeopatía, lo que dan son resultados favorables en relación a los efectos biológicos, a la realidad en los ensayos clínicos y en los estudios observacionales de toda la investigación publicada en homeopatía. Es decir, lo digo de otra manera, la calidad y el porcentaje de estudios positivos que aparecen en los estudios en relación con la homeopatía es exactamente el mismo que la proporción de estudios positivos que aparecen en relación a los medicamentos convencionales. Mira, tengo una anécdota que te voy a contar en relación a esto. El año pasado, en el 2022, en la Universidad de Deusto, es una universidad aquí del País Vasco, se ha puesto en marcha en estos 2 últimos años una facultad de medicina y ya van han empezado ya 2 promociones. Empezaron en el 2021, empezó la primera, y en el 2022 la segunda. En ambas promociones he tenido la oportunidad, porque así me lo pidieron, de tener una mesa redonda con los alumnos de primero de medicina. En este año, en el 2022, estuvimos en la mesa redonda, estuve yo, estuvo una epidemióloga que era profesora de la Facultad de Medicina de Deusto, estuvo también una médica acupuntora que es nefróloga y trabaja en el hospital de Basurto, aquí del País Vasco también, de Vizcaya, y el moderador de la mesa, uno de los profesores de la Facultad de Medicina de Deusto, es un oncólogo que trabaja en el oncológico de San Sebastián, que no tiene ni la epidemióloga ni el oncólogo tienen formación en homeopatía, pero siempre lo que les decía a los alumnos es que ellos van a estudiar una medicina que tiene unos paradigmas y unas bases y está instalada en una farmacología concreta, pero que tienen que conocer que no es la única medicina que existe, que la medicina va más allá también de los medicamentos que ellos usan,
que hay otras formas de tratar las enfermedades y que muchos pacientes que van a ir a sus consultas van a estar utilizando otras terapéuticas y que es imprescindible que ellos las conozcan. Entre otras cosas porque los medicamentos homeopáticos son medicamentos que se venden en las farmacias. Es una cosa completamente absurda que en una facultad de medicina en donde los alumnos aprenden una medicina fundamentalmente farmacológica, no se les hable de fármacos que están en el mismo nivel legal de normativa, de absolutamente todo lo que tiene que ver con la normalización, la legalización y de cara a la Agencia del Medicamento, a la Agencia Española del Medicamento, son medicamentos al mismo nivel que cualquier otro. Es decir, que a un médico que se está formando no se le hable de determinados medicamentos que están ahí, que están legalizados, autorizados y que se venden en las farmacias y que sus pacientes van a usar. Entonces, él les decía, no puede ser que no conozcáis estas terapéuticas. Cada uno implementará, a ver, yo no opero, yo no abro un quiste. A mí me viene una persona a mi consulta con un absceso y yo no se lo abro porque yo no sé hacer esas cosas, no las he hecho nunca. Bueno, es una habilidad que no tengo. Y yo entiendo que haya médicos que no conozcan la homeopatía. Está bien, no tenemos todos por qué tener todas las mismas habilidades, pero evidentemente tenemos que saber que hay compañeros que pueden abrir un absceso y tenemos que saber que hay compañeros que conocen los medicamentos homeopáticos y que pueden ayudar a determinados pacientes. Por ejemplo, como te hablaba de esos pacientes crónicos que no evolucionan, pues sería muy razonable y sería en beneficio de los pacientes que un médico que no conoce la homeopatía y que tiene un paciente crónico que no evoluciona le dijera, mira, pues yo te recomendaría que consultaras con un compañero que utiliza homeopatía porque tenemos muy buenos resultados en principio en este tipo de situaciones y no perdemos nada a comprobar, son medicamentos seguros, vete a donde un buen médico homeópata y a ver cómo lo valora y qué puede aportarte él. Eso sería algo absolutamente razonable. Vale, pues en ese contexto de mesa redonda, yo estaba explicando a estos alumnos de medicina aspectos sobre evidencias científicas. Y en un momento determinado, la compañera epidemióloga me interrumpió para comentar. Hizo un comentario más o menos así, ¿no? Dijo, bueno, la verdad que lo que está diciendo el doctor Basauri es que las cosas cuando son como son hay que decirlas así. Y lo cierto es que a día de hoy la calidad de la investigación en homeopatía está al mismo nivel de la calidad de la investigación en medicina convencional. No tenemos la misma cantidad, es decir, el volumen de estudios en homeopatía no es comparable al volumen de estudios en medicina convencional. Pero los estudios que tenemos son de la misma o mejor calidad que los estudios de la medicina convencional. No son tan abundantes, pero sí son de muy buena calidad. Y eso es algo, bueno, que los metaanálisis y que los estudios que valoran la calidad de la investigación, pues dejan en evidencia, vamos, ahí lo dicen. Y fue muy bonito pues la anécdota, ¿no? Porque la verdad que no esperaba que una compañera epidemióloga que no tiene formación en homeopatía pues apoyase y reforzase pues lo que yo estaba explicando a los alumnos que teníamos allí, ¿no? Vale, y un poco aglutinando todo esto último que comentabas, como es una expresión que también se escucha frecuentemente en ese tipo de debates, conversaciones sobre la homeopatía, ¿qué le dirías así brevemente a alguien que afirme que la homeopatía simplemente se trata de una cuestión de fe? Bueno, pues es que no más de lo que he dicho, Daniel, no puedo decirle, pues nada, pues que se informe, que evidentemente, y esto lo digo con rotundidad, está equivocada, o sea, por lo que dice, no se apoya más que en un prejuicio. Es decir, cuando alguien estudia y cuando alguien profundiza, y ya digo, ahí dejo las dos fuentes de información, homeopatía suma y hablando de homeopatía. Dos webs en internet al acceso de cualquier persona en donde va a encontrar pues la justificación científica de la homeopatía a distintos niveles. Entonces, pues bueno, efectivamente cada uno puede tener la opinión que quiera y si las personas quieren vivir en base a prejuicios, oye, pues yo respeto todo, cada uno elige cómo vive y no pasa nada. Pero sencillamente es una opinión que no se basa más que en un prejuicio. La realidad demuestra todo lo contrario. Y para empezar, mira, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y es que hablamos mucho de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Y es un concepto que está muy pervertido.
Y además, esto es una opinión, y siendo una opinión, a lo mejor está equivocada, pero yo creo que además está muy pervertido y se ha pervertido, digamos, con un objetivo. Se ha pervertido de una forma queriendo pervertirlo. El concepto de la medicina basada en la evidencia es un concepto que se pone en marcha para que los médicos seamos capaces de tener los mejores actos médicos. Es decir, actos médicos con nuestros pacientes que sean lo más seguros y los más eficaces posibles. Entonces, para que esto sea así, una serie de médicos desarrollaron este concepto de la medicina basada en la evidencia. Y la medicina basada en la evidencia tiene 3 pilares en los que se apoya. Por un lado, son los estudios científicos. Pero hay 2 pilares de los que no se habla nunca, curiosamente. Y son la experiencia de los médicos y las preferencias de los pacientes. Es decir, un buen acto médico tiene que apoyarse en 3 patas. Que tenga una investigación científica aceptable, que tenga una buena experiencia por parte de los médicos y que además tenga una buena receptividad y recepción por parte de los pacientes. Claro, cuando las 2 patas de la percepción de los pacientes y la experiencia de los médicos se ningunean y solamente se quedan las evidencias científicas, estamos haciendo una medicina absolutamente artificiosa, porque la inmensa mayoría de los actos médicos no se apoyan fundamentalmente en las evidencias científicas, sino que se apoyan fundamentalmente en la experiencia de los profesionales. Se hizo un estudio hace muy poco tiempo en este sentido y lo que se vio es que el 80% de más de 2.000 actos médicos que se evaluaron tenían unas evidencias científicas muy débiles y que básicamente se utilizaban el 80% de más de 2.000 actos médicos se utilizaban en base a la experiencia de los médicos que tenían con ella, pero no porque tuvieran buenas evidencias científicas, sino porque por determinadas razones se usaban desde una realidad básicamente de la experiencia. Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día la homeopatía es una terapéutica que tiene bases científicas rigurosas y que pueden estar al mismo nivel que los medicamentos convencionales. Ya te digo, en calidad. Reconocemos que en cantidad no. Nos falta desarrollar cantidad, digamos, desarrollar la homeopatía en el sentido de la cantidad. Hay que investigar más. Lo que ocurre es que los recursos que tenemos en homeopatía son no pueden ni compararse con los recursos que pueden tener los laboratorios farmacéuticos convencionales. Es decir, para investigar hay que tener recursos y evidentemente los recursos de una terapéutica como la homeopatía no se acercan, pero vamos, ni a que se gastan los laboratorios convencionales en bolígrafos es una broma, ¿no? Pero quiero decir, es que no tiene nada que ver con los recursos que cuentan los laboratorios farmacéuticos convencionales. Entonces, nos falta cantidad, pero la calidad de la investigación que tenemos es del mismo nivel que la calidad de la investigación de los medicamentos convencionales. Pero es que luego, además, la experiencia que tenemos los profesionales y la experiencia que tienen los pacientes con los medicamentos homeopáticos es extraordinaria. Es decir, yo he dado clase a cientos y cientos de médicos que se han acercado a la homeopatía. No conozco un solo médico que haya estudiado homeopatía y que no reconozca la homeopatía como una terapéutica que le ayuda en su práctica diaria. No lo cura todo, no es la panacea, es una terapéutica más, pero que cuando uno la incorpora, la reconoce como una opción de tratamiento que te da un montón de ventajas y que te hace poder cuidar mejor en un montón de situaciones que tus pacientes traen habitualmente a tu consulta. Entonces, la medicina basada en la evidencia es una realidad en donde la homeopatía encaja perfectamente y además encaja en sus 3 pilares, en las evidencias científicas, en la experiencia que tenemos los médicos con ella y en la preferencia que tienen los pacientes por una terapéutica, pues eso, que equilibra, que no daña, que no tiene efectos secundarios, que podemos usarla, bueno, que tiene efectos secundarios leves, transitorios
y que ni tan siquiera cuando pueden aparecer en personas muy sensibles hace falta interrumpir el tratamiento. Entonces, hay que dejar un poquito las cosas claras. Entonces, cuando alguien dice que la homeopatía es una cosa de fe, bueno, pues lo único que tiene que hacerse es informarse mejor o es libre de vivir en el prejuicio. Eso ya no tengo yo nada que objetar. Cada uno, oye, vivimos como nos parece y como podemos, no pasa nada. Respecto a otros usos de la homeopatía, a veces menos conocidos, existe, bueno, homeopatía para niñas y niños, pero también según lo que nos hemos venido informando, existe también homeopatía para mascotas, incluso para plantas en agricultura. Entonces, no sé si nos puedes Sí, compartir un poco así, un poco de información acerca de estos otros usos, que por cierto entiendo que también sirven para reforzar los contraargumentos sobre el posible efecto placebo, ¿no? Porque al final, bueno, niñas y niños dependería de la edad, pero vamos, mascotas y plantas, pues si funciona realmente y hay estudios científicos con evidencias científicas de que son usos que están funcionando, pues realmente eso también contradeciría totalmente, ¿no? Que pueda haber un efecto placebo. claro. Mira, en relación con lo que dices, dos aspectos. Primero, estudios científicos, ¿no? Pues mira, hay estudios, por ejemplo, en, en plantas, en donde hay un estudio publicado que en cualquiera de estas, páginas que te digo, por ejemplo en Homeopatía Suma, ahí aparece este estudio bien explicado, ¿no? Un estudio en el que se intoxica a unas plantas con una sustancia y aparte a una parte de esas plantas intoxicadas se les riega con agua y a otra parte de esas plantas intoxicadas se les riega con agua y un medicamento homeopático. Y lo que se ve es que la recuperación de las plantas regadas con el medicamento homeopático es notable y sensiblemente mejor y más rápida que las plantas que se riegan solo con agua, por ejemplo, ¿no? Y también hay, por ejemplo, estudio en renacuajos, en donde se ve que a poblaciones de renacuajos que están pues criados en un medio de crianza para el estudio, a una población están simplemente en agua y a otra población están en agua y a ese agua se le añade un medicamento homeopático y se ve cómo el desarrollo de renacuajo a rana se altera, se ralentiza o se acelera según la concentración del medicamento, la dilución del medicamento homeopático que eches, mientras que en los renacuajos, que evidentemente están nadando en agua, pues tienen su evolución normal sin ningún tipo de alteración. Es decir, que hay un efecto en el crecimiento y en la maduración del renacuajo en relación al estímulo que le produce un medicamento homeopático. Es decir, estos son estudios de laboratorio reproducidos por equipos independientes que demuestran el efecto biológico. Pero es que luego además tenemos la experiencia en estudios observacionales de cómo con medicamentos homeopáticos pues podemos tratar cultivos, no te digo ya solo plantas ornamentales, o sea, las rosas que tengo en mi casa o en mi jardín, no, cultivos agrícolas de producción o no solamente mascotas, sino animales de granja con medicamentos homeopáticos. Es decir, hay veterinarios y agricultores que utilizan la homeopatía, la agrohomeopatía, es una, digamos, especialidad de la homeopatía que hoy en día sobre la cual se está estudiando mucho y se están teniendo experiencias muy favorables y muy positivas. Y fíjate, poder tratar problemas de las plantas que comemos con medicamentos y con sustancias que no contaminan y que no generan los problemas que genera el uso de pesticidas y el uso de todos estos sanitarios que se utilizan en los alimentos que comemos nosotros y que incluso comen los animales que luego nosotros nos comemos. Entonces, bueno, pues la homeopatía ahí está, ¿no? Es un medicamento que tiene un efecto biológico sobre los seres vivos. Evidentemente lo podemos usar en la salud de los humanos, pero lo podemos usar en la salud de las plantas y en la salud de los animales y así lo hacemos. Vale, saltando a otro tema, cuando se habla de las multinacionales de la homeopatía, como podría ser Boiron, por ejemplo, se dice mediáticamente a menudo que la homeopatía es un intento de negocio de estas multinacionales. Frente a ello, personalmente creo que primero es necesario separar el debate de si la homeopatía funciona o no del debate de si las farmacéuticas deben ganar lo que ganan con la venta de medicamentos, que en general sean de medicina convencional o sean homeopáticas. Pero en ese sentido, una pregunta que surgió preparando esta entrevista
es si realmente es un sector que tiene tanta gente interesada a nivel mundial y que pueda aspirar a ser fortalecido en el futuro por las evidencias científicas que vayan naciendo. ¿Por qué el resto de las farmacéuticas no se están interesando para aprovecharse de este sector, dando el salto a este campo, como por ejemplo estamos viendo que está sucediendo ahora mismo con las empresas energéticas, dando el salto a las energías renovables, ¿no? Vamos, lo que hace el capitalismo allá donde ve un nicho de mercado. ¿Qué opinión tienes de este tema? Pues no sé muy bien qué decirte en este sentido, Daniel. Puedo tener opinión, ¿sabes? Una opinión desde una visión superficial de lo que ocurre, porque no tengo información en profundidad, no soy un investigador, yo me dedico a cuidar de mis pacientes lo mejor que puedo, pero no tengo ni tiempo ni energía ni sinceramente el interés de entender cómo funcionan las multinacionales farmacéuticas, ¿no? Lo único que puedo decir es que, en mi opinión, yo creo sinceramente que las farmacéuticas convencionales están a otra cosa. Ellos están a su negocio con sus medicamentos convencionales y de momento la homeopatía es una cosa que, bueno, pues que está ahí y que bastante tienen con lo suyo. Es una terapéutica que tiene un paradigma, digamos, de abordaje de la salud y de la enfermedad completamente diferente al paradigma que mantiene la farmacología convencional. Es decir, la homeopatía es una terapéutica que trata al ser humano desde la globalidad, que trata al ser humano desde la individualización. Es decir, nosotros, para tratar un niño con asma, que tiene diagnosticado un asma infantil, tú cuando vas al pediatra o al neumólogo, pues a un niño con asma le va a dar los broncodilatadores, le va a dar una dosis u otra según la gravedad, pero el tratamiento va a ser café para todos. En homeopatía no es así. En homeopatía, un niño que venga con un diagnóstico, que nos viene a la consulta con un diagnóstico de asma infantil, que es un niño gordito, comilón, miedoso, más bien tranquilo, muy ordenado, muy organizado, que le gusta mucho leer y que es bastante tímido, no va a tener el mismo tratamiento pese a tener el mismo diagnóstico que un niño que viene diagnosticado de asma infantil, pero es un niño delgadito, larguilucho, muy comilón también, pero que a pesar de eso prácticamente no engorda, que es muy activo, muy agitado, absolutamente extrovertido, que le gusta estar con todo el mundo y que enseguida hace amigos. Es decir, los dos tienen la misma enfermedad, pero es que la homeopatía no trata enfermedades, trata enfermos. Es decir, trata la forma particular en la que cada persona expresa la enfermedad desde quién es. Y por eso los medicamentos homeopáticos, como te explicaba antes en el estudio de las mujeres con menopausia, vamos a tratar una mujer viene a la consulta porque tiene una depresión y le tratamos con su medicamento homeopático, no un tratamiento para la depresión, sino un tratamiento para su depresión. Y ocurre muchas veces que además de mejorar el estado de ánimo, hay otros elementos de su vida que también mejoran, de su salud, de su percepción de su salud y de sí misma. ¿Por qué? Porque el medicamento homeopático es un medicamento individualizado que busca generar un equilibrio particular y personal en cada paciente. Yo siempre digo lo mismo, por eso los médicos homeopáticos, los médicos que utilizamos la homeopatía, necesitamos preguntar y saber tanto del paciente. O sea, no es porque queramos generar un vínculo especialmente intenso con la persona, o sea, que además se genera, pero no es esa la razón. La razón es que toda esa información que necesitamos de la persona la necesitamos porque nos va a llevar al tratamiento individualizado de la enfermedad que tenga. No al tratamiento de la enfermedad, sino al tratamiento de su enfermedad, de su forma particular de expresar la enfermedad en esa persona particular e irrepetible que somos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, este paradigma de la salud y de la enfermedad que tiene la homeopatía, yo creo que es algo que los laboratorios farmacéuticos les queda lejos, no acaban de entender, no tiene que ver con ellos, y ellos están en otro tipo de medicamentos que están muy bien, que hace falta que alguien los haga también. Es decir, los medicamentos convencionales son maravillosos, los antibióticos son maravillosos y los corticoides son maravillosos cuando los usamos bien y cuando son necesarios. Yo siempre digo, el mejor medicamento es el que necesita el paciente. Y cuando un paciente necesita un antibiótico, necesita quimioterapia o necesita un corticoide, hay que usarlo. Pero lo que no tiene sentido es estar usando medicamentos que tienen un montón de efectos secundarios potenciales
que están dando tantos problemas a nivel de salud pública y no utilizar otros medicamentos como los homeopáticos, que sabemos que está demostrado, que está publicado, que tienen beneficios para la salud, que pueden ahorrar el uso de otro tipo de medicamentos, es decir, cuando restamos opciones de tratamiento a las personas, no les estamos dando una mejor sanidad, les estamos dando una peor sanidad. Yo hay veces que escucho todas estas personas que hablan contra la homeopatía, es que no solo hablan contra la homeopatía, hablan contra la homeopatía, la acupuntura, la medicina naturista, la osteopatía, la quiropraxia. O sea, hablan contra todo lo que no sea la farmacología convencional. Entonces, a mí cuando alguien me dice que las personas van a estar mejor cuidadas cuando no tengan un montón de opciones, a mí no me cuadra. A mí lo que me cuadra es las personas van a estar mejor cuidadas cuando tengan más opciones en manos de profesionales cualificados que las conozcan y que sepan utilizarlas en la medida en la que el paciente lo necesita en cada situación. Entonces, cuando alguien me dice, no, lo único que sirve en medicina son, déjame que simplifique mucho, la farmacología convencional, pues digo, pues no sé qué ventaja le ves a eso. Aparte de ser una reflexión que nace del más profundo desconocimiento de la realidad de terapéuticas como la acupuntura, la homeopatía, la medicina naturista, que lo que hacen en un médico es enriquecer su capacidad de tratar a los pacientes, y eso es algo que te lo digo yo en primera persona, y mejorar el cuidado de... Yo soy mucho mejor médico desde que utilizo la homeopatía que antes de utilizarla. Soy capaz de cuidar mejor de mis pacientes y mis pacientes así me lo reconocen. Así que, pues bueno, es lo que yo puedo decirte en relación a esto. Yo creo que está bien, los laboratorios convencionales están con sus medicamentos, que alguien tienes que hacerlos y están muy bien, y los laboratorios homeopáticos pues están con sus medicamentos, que también alguien tiene que hacerlo. Vale, nos vamos acercando ya al final de la entrevista, pero bueno, nos quedan unos pequeños temas todavía por comentar. Y en relación a esto que comentabas de un poco el tipo de enfermedades que cura la homeopatía, mucha gente se pregunta para qué sirve y para qué no sirve, ¿no? Y en ese sentido, pues quería leerte brevemente una noticia del País de 2018, que mucha gente que nos escuche conocerá y seguramente tú también, porque fue muy mediática. Es un artículo del 22 de septiembre del 2018 y se titulaba, los dos títulos principales eran Homeopatía, el error fatal de Rosa, Pseudociencias. Con 41 años, la economista decidió tratarse un cáncer con homeopatía. A los 3 años murió. Este fue un momento como muy de mucha tensión, ¿no? En torno al tema de la homeopatía, y se generaron Claro. muchos debates mediáticos. Entonces, bueno, eso, la homeopatía para qué sirve y para qué no sirve, para quien se lo pueda estar Claro, pero preguntando. fíjate qué titular tan perverso. Y fíjate qué manipulación de la opinión pública, ¿no? Y a mí me gusta mucho que hayas traído este titular porque nos sirve para hacer entender desde dónde muchas veces se habla mal de la homeopatía, ¿no? Fíjate, el titular dice, homeopatía. Repítemelo porque es Sí, que no tiene decía desperdicio. homeopatía, el error fatal de Rosa. Y luego pseudociencias, punto. Con 41 años, Claro, la fíjate, economista... ¿no? Sí. Homeopatía, el error fatal de Rosa. Es decir, una persona que tiene que tratarse un cáncer con su quimioterapia, decide no tratarse con quimioterapia, se trata con homeopatía, muere. Por lo tanto, la homeopatía es una pseudoterapia, por lo tanto, la homeopatía es una reflexión tan de niño de parvulario, con todo el respeto a los niños de parvulario, o sea, es una reflexión tan manipuladora, tan perversa, que es que casi no tiene ni comentario, ¿no? Es decir, los medicamentos homeopáticos son medicamentos que sirven para lo que sirven y no sirven para lo que no sirven. Igual que el antibiótico, igual que los corticoides o igual que la quimioterapia. Es decir, si tú tienes una alergia y te la tratas con quimioterapia, has cometido un grave error. Pero eso no desprestigia la quimioterapia. La quimioterapia está muy bien y cuando hace falta hay que usarla, pero no la uses para una alergia. Si tienes una infección, utilice ibuprofeno, utiliza un antibiótico. Pero si tú usas un ibuprofeno en una infección, es una mala elección y el médico o la persona que ha elegido o que ha tomado esa decisión se ha equivocado. Pero eso no desprestigia el ibuprofeno, porque cuando tienes una inflamación y tomas un ibuprofeno, el ibuprofeno hace su trabajo. Entonces, este tipo de reflexiones de una persona que quiere tratar el cáncer con homeopatía y se muere, la homeopatía es un fraude,
es que es tan de manual, de manipulador, es tan perversa la reflexión que no tiene mucho más recorrido, ¿sabes? Es decir, la homeopatía no cura el cáncer. Ahora, lo que sí sabemos es que, de hecho, por ejemplo, en la Toscana, Italia, desde hace ya muchos años hay un proyecto en el que todos los pacientes tratados con cáncer en la sanidad pública de la Toscana en Italia, lo que podría ser pues una región como una comunidad autónoma nuestra, tienen un tratamiento integrativo que les acompaña fundamentalmente con homeopatía. Y lo que se ve y está publicado y lo llevan durante muchísimos años, igual que ellos, en la clínica Montesinaí de Nueva York o en las clínicas Andersen, que son el referente mundial del tratamiento oncológico y de tratamiento de cáncer, en todas ellas a los tratamientos convencionales se les acompaña con tratamientos integrativos donde la homeopatía está presente, porque lo que se ve es que la evolución de los pacientes, el pronóstico mejora. De hecho, la adherencia al tratamiento convencional se ha visto que mejora cuando los pacientes utilizan la homeopatía a lo largo del tratamiento, porque mejora la calidad de vida y hace que puedan resistir, déjame que use la palabra, mejor la quimioterapia, que muchas veces es un tratamiento muy duro y que muchas veces el cuerpo de algunos pacientes no lo aguantan, hay que parar el tratamiento para que el cuerpo descanse. Pues los pacientes que usan homeopatía tienen una adherencia al tratamiento convencional mejor y mayor, y los resultados en calidad de vida, e incluso en algunos estudios, hace poco escribí un artículo sobre un estudio de cáncer de pulmón, en donde lo que se vio es que los pacientes que acompañaban el tratamiento convencional con homeopatía tenían mejor calidad de vida y mejor pronóstico que los pacientes que no lo hacían. Entonces, lo que hay que hacer es hablar de las cosas desde primero, una visión no prejuiciosa y una visión que no esté sesgada por un interés concreto, y hacerlo desde un punto de vista de conocimiento de lo que se habla, con rigor científico y con rigor médico y en el caso de medios de prensa con rigor periodístico, ¿no? Que es lo que a veces vemos que falla mucho pues en muchos medios que tienen una línea editorial y que esa línea editorial no está ajustada a las informaciones, porque nosotros nos ponemos en contacto desde la Asamblea Nacional de Homeopatía con muchos medios que lanzan información que no es rigurosa y que no es veraz y que no habla de cosas reales sobre la homeopatía. Y cuando les queremos hacer llegar información contrastada, pues evidentemente no hay oídos a eso. Incluso muchas veces nos han dicho que nos olvidemos, porque es una línea editorial, ellos van a ir contra la homeopatía siempre, les mostremos lo que les esperamos mostrar. Entonces, bueno, cuando nos movemos en ese ámbito de titulares como el que comentas, pues bueno, es que son titulares que no quieren crear información veraz, quieren crear una información manipulada para generar un estado de opinión. Bueno, es el estado de opinión que ellos quieren que se genere. Bueno, está bien, ya está. Oye, cada uno que haga lo que crea que debe hacer y que, como digo yo, se acueste con su conciencia, ¿no? Pero lo que es evidente que es un titular absolutamente sensacionalista y que no tiene nada que ver con una valoración lógica de algo. Es decir, si alguien toma homeopatía cuando tiene que tomar otro medicamento, se ha equivocado, pero eso no es un problema de la homeopatía, eso es un problema de la persona que toma una mala decisión, o el profesional que toma una mala decisión a la hora de poner una estrategia de tratamiento. Pero eso no invalida el tratamiento, invalida la decisión. Es tan evidente que es que no tiene mucho recorrido. Creo que me he enrollado demasiado para explicar algo muy evidente, vamos. No, vamos, ha estado muy bien, muy claro todo lo que has comentado. Y nada, bueno, nos quedan dos cuestiones para cerrar la entrevista, pero creo que son dos cuestiones también importantes de sacar. La primera es, bueno, es otro de los temas clásicos que salen en todos los debates, y es el hecho de que en unos países se critica, o se podría decir hasta se demoniza la homeopatía, como es el caso del Estado español en la actualidad, en los últimos años. Algo que, por cierto, según un documental que me compartió el doctor Ansorena, que es un médico jubilado, médico homeópata jubilado en Santander, pues en ese documental se comentaba que históricamente en el Estado español, desde los orígenes de la homeopatía, ha habido mucha crítica,
pero al final ese documental me llamaba la atención que se hablaba de que era una rama de la medicina que ya estaba siendo cada vez más aceptada y que era algo que ojalá pudiesen ver un poco la gente que en su momento lo criticó. Este documental tiene ya unos años. En ese sentido, da la sensación que en los últimos años volvió a cambiar toda la forma de... toda la opinión de los grandes medios de masas que también influyen tanto, ¿no?, en la sociedad en torno al tema de la homeopatía. Y bueno, parece que en concreto el año 2018 fue un año importante por algún motivo, porque hemos vuelto a encontrar, estuve haciendo un rastreo y había bastantes titulares principalmente del país, aunque supongo que habrá otros grandes medios de masas que lo replicarían. Y te leo algunos, así un poco sobre críticas que hacían. Un artículo del 8 de marzo de 2018 que se titulaba Homeopatía, timo o medicina, del 1 de octubre de 2018 que decía: Francia, el paraíso de la homeopatía, se tambalea. Las pseudociencias desatan la guerra entre médicos. El gobierno se plantea si sigue reembolsando medicamentos homeopáticos. Y luego, 8 de octubre de 2018, los usuarios de homeopatía en España, escasos, esporádicos y poco satisfechos. Y finalmente, el 27 de octubre de 2018, así es el negocio multimillonario de la homeopatía, que pincha en España, pero es muy popular en Alemania, Francia, Suiza. Y bueno, también hemos oído en algún debate en el que has participado que se hablaba de la prohibición de la homeopatía en Australia. En paralelo, en otros países venimos escuchando que su uso parece que se mantiene o incluso se extiende, estando países como Alemania, Francia, Suecia, sí, Suecia, o incluso Suiza, que si no estoy mal informado, lo han incorporado recientemente a la sanidad pública por un referéndum. Entonces, esta bipolaridad entre distintos países, tan contra o a favor, ¿cómo la explicas? ¿A qué se debe? Bueno, a ver, dos cosas, detalles. O sea, no hay ningún país del mundo en donde la homeopatía esté prohibida, para empezar. En la mayoría de los países la homeopatía puede tener mayor o menor apoyo institucional, pero son medicamentos que se venden y que los médicos los utilizan y que los pacientes los consumen. La inmensísima mayoría, y esto también está publicado, de los pacientes que utilizan la homeopatía, de hecho, 8 de cada 10 pacientes que utilizan la homeopatía se manifiestan como satisfechos o muy satisfechos de los resultados que tienen. Y además, curiosamente, el perfil de persona que usa homeopatía mayoritariamente son mujeres de mediana edad con estudios medios altos. Y de hecho, por ejemplo, en Suiza, que hacías el comentario, en estos últimos años el gobierno encargó el mayor estudio sobre eficacia, evidencias científicas y valor de la homeopatía en la salud pública que se ha hecho en todo el mundo, y ese estudio dio como resultado pues que la homeopatía era una terapéutica eficaz y que tenía una repercusión en la salud importante. A partir de ahí se hizo un referéndum y en el referéndum la mayoría de la población votó por incorporar la homeopatía en su salud pública, y desde hace unos años Suiza tiene la homeopatía incorporada en sus servicios de salud pública. Y te cuento otra cosa. Fíjate, yo, como dices tú, en los últimos años ha habido una campaña absolutamente orquestada a nivel internacional que comenzó de una forma muy virulenta en nuestro país, pues por esas cosas de las características particulares de cada país. Pues bueno, el nuestro tiene las suyas, y aquí casi fue como una especie de laboratorio de pruebas para ver cómo hacerlo y lanzarlo luego al resto del mundo, ¿no? De un grupo, lo que te digo, muy organizado y que se hizo llamar pues escépticos, ¿no? Y a partir de ahí, yo, fíjate, te voy a contar un poco el histórico, ¿no? Yo cuando empecé en la homeopatía y empecé a aprenderla y a enseñarla, porque yo al cabo de unos años de formarme me ofrecieron la oportunidad de formar parte del equipo docentes del CDH, y empecé a formar parte y llevo ya pues más de 15 años dando clases de homeopatía. Y yo cuando empecé, yo de hecho me formé en un curso, el primer curso que hice se dio en el Colegio de Médicos de Vizcaya, y yo tengo un título que cuelgo en mi consulta con mucho orgullo, en el que el Colegio de Médicos de Vizcaya me acredita como médico cualificado en homeopatía. La Organización Médica Colegial, creo que en el 2014, reconoció la homeopatía como un acto médico. Y yo, a lo largo de los años de docencia, he dado clases en
en distintas universidades del Estado español. De hecho, incluso en la Universidad de Zaragoza llegamos a tener una cátedra de homeopatía y hacíamos prácticas, había docencia y se daban cursos de formación para veterinarios, farmacéuticos y médicos, y los médicos tenían prácticas en un hospital de Zaragoza, eran prácticas tutorizadas. Yo llegué a tutorizar prácticas de esas en el hospital con pacientes que venían derivados de otros servicios, y era todo absolutamente normal, exitoso. La homeopatía convivía perfectamente con la medicina convencional, tenía el beneplácito de muchos colegios de médicos, de la OMC, pero llegó un momento en el que, y esto ya es una opinión personal mía también, se ve que a determinados sectores les pareció que la homeopatía se estaba normalizando demasiado y empezó una campaña brutal de desprestigio, de acoso, en base a criterios pues como los que leías del País, por ejemplo, ¿no? Y con una estructura muy bien organizada y con muchos medios de comunicación a sus pies, pues llegaron a generar una presión institucional y una presión a prácticamente todos los niveles, pues hasta el punto al que hemos llegado ahora, y estamos teniendo pues esta entrevista hablando de este tipo de cosas que hace 15 años, por ejemplo, pues no hubiéramos tenido, porque era una situación absolutamente normalizada en la que, bueno, era una opción terapéutica reconocida por la Organización Médica Colegial como un acto médico, y que sencillamente los médicos que queríamos incorporarla en nuestra práctica la incorporábamos, y los que no, pues no la incorporaban y ya está, ¿no? Entonces, pues bueno, así son las cosas, ¿no? Y el ser humano tiene cosas tan paradójicas, tan extrañas y tan absurdas como esta, ¿no? Y no hay más que mirar el mundo en el que vivimos pues para entender el absurdo del comportamiento humano a muchos niveles. Y yo creo que con la homeopatía, pues bueno, ha ocurrido algo así, ¿no? Una cosa que podía haber sido y podía haber seguido siendo algo que creciera con normalidad, que ayudara a las personas, que los médicos que quisiéramos nos enriqueciéramos con ellas, y los que no, oye, pues no, yo no soy cirujano, como te digo, pues me parece muy bien, y hay otros compañeros que lo son, y ellos ayudan con su cirugía y yo con mi homeopatía, y cada uno con sus habilidades, y entre todos pues intentar cuidar de las personas lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues este mundo y las personas a veces somos de esta manera y llevamos a la gente y a situaciones como esta, ¿no? Es un poco lo que yo puedo decirte y mi experiencia en relación a todo esto. Vale, y pasando ya a la última cuestión que ya está en relación con cosas que has ido diciendo, que es un poco el tema de los estudios académicos universitarios sobre homeopatía. Y en ese sentido, de nuevo en El País encontramos un artículo del 5 de marzo de 2016 en el que, bueno, este artículo seguramente se difundió por otros muchos grandes medios de masas, pero es la referencia que hemos encontrado más fácilmente en Internet. Y era un tema que fue mediáticamente muy sonado y que mucha gente que nos escuche también se acordará. El titular decía: la Universidad de Barcelona fulmina su máster de homeopatía. La Universidad de Barcelona ha decretado el fin de su polémico máster de homeopatía por falta de base científica, según informan fuentes de la institución. Esto decía el titular. Entonces, la eliminación de este máster en una universidad pública, ¿qué implicó a nivel un poco de la legitimidad académica de la homeopatía? Y también en ese sentido, ¿qué titulaciones universitarias existen a día de hoy en el Estado español para formarte como médico homeópata? Y si hace unos años existían más, menos, o el nivel se ha mantenido parecido. Mira, ese ejemplo que pones me toca muy de cerca, porque yo conozco personalmente al director del máster de la Universidad de Barcelona, que estaba en ese momento, al director que en ese momento, al médico que dirigía en ese momento el máster de la Universidad de Barcelona. Era un máster que llevaba 8 o 10 años impartiéndose, con un éxito de participación y de alumnos impresionante. Y en este contexto que te explicaba antes de esa campaña de acoso y derribo contra la homeopatía, pues todos estos grupos pues llegaron a hacer una presión a nivel de las universidades brutal, hasta el punto pues que muchos decanos que no querían complicarse la vida, pues cedían y empezaron a cancelar todas las formaciones universitarias que teníamos pues a lo largo y ancho de todo este país nuestro, ¿no? Y una de ellas muy sonada fue la de Barcelona.
porque era una formación que llevaba muchos años, que estaba muy consolidada, que era muy bien recibida, que tenía una calidad internacional extraordinaria, y que de la noche a la mañana pues desapareció. Y para que veas cómo son las cosas, y esto lo digo porque yo conozco personalmente al director y además tengo una relación profesional porque compartimos proyectos de trabajo y además personal porque somos amigos, y él lo ha dicho públicamente además. Es decir, el curso se clausuró sin haber... Él se enteró por los medios de comunicación, es decir, no hubo ningún contacto previo a cerrar el curso con los directores del curso de homeopatía. Es decir, si a ti te viene un grupo de personas diciéndote que la homeopatía no puede estar en la universidad porque no tiene evidencias científicas, y tú llevas desde hace 8 o 10 años dando ese curso, lo mínimo que haces, si realmente eres una persona con rigor científico, es ponerte en contacto con los directores de ese curso y decir, oye, me dicen que esto de la homeopatía no tiene rigor científico, oye, llevamos dándolo 8 años. Si llevamos dándolo 8 años, se supone que la universidad habrá valorado y evaluado la rigurosidad de algo que lleva 8 años dando. Pero bueno, en todo caso, te viene alguien diciendo que eso no es así, pues lo lógico y lo natural es ponerte en contacto con los directores o el director de ese máster y el equipo de profesor y decir, oye, me están diciendo esto, ¿podríais rebatirlo? Hay datos que puedan afirmar que la homeopatía tiene evidencias científicas y que evidentemente es algo que la universidad puede impartir perfectamente y que es absolutamente coherente con el espíritu de la universidad. No hubo este contacto, no hubo jamás ese contacto. Es decir, se canceló, y eso suena pues mucho más a presiones de cualquier otro tipo que a rigor metodológico, científico, pedagógico o interés porque la universidad de titulaciones de calidad. Entonces, la realidad es esa, y luego la puedes maquillar como quieras, pero esa es la realidad. Y esa es una realidad de primera mano, no es algo que he oído que dijeron que no, fue así. Entonces, bueno, así se han hecho las cosas, y eso ha sido la situación que la homeopatía ha vivido y está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Pues dignificar la homeopatía pues con el día a día de nuestra práctica y con los resultados que vemos en nuestros pacientes, con la investigación que ahí tenemos, que presentamos, y con la investigación que se está haciendo, porque la investigación en homeopatía se sigue haciendo y además con resultados muy prometedores, y tenemos esperanzas en proyectos de investigación que están en marcha, que parece que están dando resultados muy positivos y muy bonitos para el futuro de la homeopatía. El medicamento homeopático en España ya es un medicamento con un número de registro por la Agencia Española del Medicamento. Así que bueno, pues esta es ahora mismo, a tu pregunta, que no la quiero esquivar, no hay ninguna universidad en España que dé formación en homeopatía. O sea, se han literalmente cargado a base de presión todas las formaciones universitarias, pero bueno... ¿Cuántas podía haber hace unos años? Las sociedades... ¿Cómo? ¿Cuántas podía haber hace unos años cuando se Pues prohibió mira, en la Universidad yo de te digo Barcelona? ahora, yo he dado clases, o que yo conozca, en Canarias, en Murcia, en Zaragoza, en Barcelona, en León, así, y seguro que había alguna universidad más que también impartía formación en homeopatía. Universidades, te digo, luego colegios de médicos. Pero bueno, hoy en día las sociedades científicas, médicas y veterinarias, pues bueno, seguimos dando formación. Yo soy profesor del CDH, que es una escuela internacional de homeopatía. Es una escuela privada, digamos, pero es una escuela reconocida a nivel internacional, y bueno, pues da titulación que acredita a los médicos. Claro, son formaciones exclusivas para médicos, farmacéuticos y veterinarios. Entonces, médicos que quieran capacitarse en homeopatía, pues eso, el CDH lleva, pues no sé, 40 años dando formación en homeopatía literalmente en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, hace poco, el año pasado, hemos tenido en Roma un congreso y hemos estado más de 500 médicos homeópatas literalmente de todo el mundo. Ha sido una cosa preciosa, ¿no? Entonces, bueno, ahora el mes que viene tenemos un congreso de homeopatía en el colegio que celebramos en el colegio de médicos de Madrid,
y seguimos dando congresos y formaciones y cursos pues a todos los médicos que se quieran interesar en homeopatía. A día de hoy no contamos con el apoyo de las universidades, pero bueno, son ciclos. Lo hemos tenido, fue una época muy exitosa. Hemos sufrido la presión que hemos sufrido durante estos años, pero bueno, la homeopatía ya tiene sus medicamentos reconocidos con su número de registro y nosotros seguimos enseñando homeopatía en los cursos que organizamos en las sociedades médicas científicas, el CDH, y la homeopatía seguirá hacia adelante porque es una terapéutica que ayuda a las personas y cuando las personas la usan se dan cuenta de que les ayuda y que es un elemento que favorece su salud, que no les hace daño y bueno, y cada vez más médicos estamos ahí y cada vez más pacientes la están usando. Y respecto a las titulaciones académicas, en el extranjero entiendo que sí que se mantiene, sí que hay esa posibilidad. Sí, pasa un poco como en España, o sea, quiero decir que pasa como en España, no, quiero decir que es un poco lo que tú decías, ¿no? Hay países que tienen una sensibilidad, por ejemplo, la India es un país en donde la homeopatía está absolutamente interiorizada en su sistema de salud público. Tienen hasta un ministerio de homeopatía y medicina tradicional ayurvédica. Quiero decir que le dan una importancia en el cuidado de la salud pública muy importante. Otros países, por ejemplo, pues Suiza, lo que decías, ¿no? Francia, en Italia, por ejemplo, en la zona norte está muy presente en la salud pública en ese proyecto, en el tratamiento de los pacientes oncológicos. En Alemania también está recogido en su sistema de salud público. En Sudamérica, por ejemplo, México tiene la homeopatía muy introducida también en su sistema de salud, Colombia, Argentina. Es decir, hay otros países en donde la homeopatía no está tan presente. Bueno, cada país tiene un poco su singularidad, pero la homeopatía hoy en día es una realidad mundial. Es decir, hay médicos homeópatas en los 5 continentes y la homeopatía es una... De hecho, la Organización Mundial de la Salud insta a que los países incorporen las medicinas no convencionales como la homeopatía incluyendo la homeopatía explícitamente como parte de sus cuidados en la salud de las personas, pues por el interés que considera que tiene en este sentido, ¿no? O sea, iba a decir proyecto, no es proyecto, digamos, en un proyecto de salud que ha desarrollado la OMS, pues bueno, insta lo que digo, ¿no? A que la homeopatía sea parte y que los Estados miembros tengan en cuenta este tipo de terapéuticas por el valor añadido que dan al cuidado de la salud de las personas, ¿no? Y en esos países que está en la sanidad pública la homeopatía, entiendo que al menos en algunos también habrá titulaciones universitarias que se mantengan hoy en día, ¿no? Sí, claro, es un poco lo mismo. Las formaciones, pues en cada país pues tiene sus características particulares. Hay países en donde las universidades imparten formaciones en homeopatía, otros, por ejemplo, como nos ha ocurrido en España en estos últimos años, pues bueno, ha desaparecido esa opción, ¿no? La teníamos, era una opción además muy interesante y variada, pero bueno, pues las presiones fueron muy fuertes y no resistió nadie. No hubo nadie que llegara a resistir y a plantar un poco cara a toda esa presión un poco pues muy desafortunada y sin ningún rigor científico. Pero bueno, las presiones son las presiones y las personas pues en fin, cada uno tiene sus circunstancias y toma sus decisiones, ¿no? Pero yo creo que es algo que se renovará, porque lo natural es que la homeopatía pues esté en la universidad, igual que lo natural es que la homeopatía esté en el cuidado de las personas que así lo deseen, ¿no? Y que los médicos puedan formarse en ella y que lo hagan con rigor científico, médico y académico, por supuesto. Vale, pues llevamos ya 1 hora y 45 minutos de entrevista, así que yo creo, por mi parte, creo que es el momento de cerrar. Muchísimas gracias por el tiempo y no sé si para cerrar la entrevista se te ocurre alguna cosa que se nos haya podido quedar en el tintero o quieras soltar ahí unas frases finales un poco a modo de cierre. Sí, pues la verdad que te agradezco mucho la entrevista porque me parece que ha sido una entrevista profundísima. Hemos hablado prácticamente de todo.
me has dado opción a poder explicarme tranquilamente y ya digo, creo que estoy muy satisfecho de todo lo que he podido explicar. Simplemente, pues nada, redundar un poquito quizás en lo último que hemos dicho, ¿no? O sea, la homeopatía es una terapéutica que ayuda a las personas. Es una terapéutica que los médicos que queremos incorporarla y que le incorporamos, la reconocemos como muy valiosa en nuestra práctica diaria y que lo normal y lo razonable es que los médicos nos dediquemos a cuidar de las personas y que nos dediquemos a dar el mayor número de opciones posible de tratamiento, porque eso es lo que hace que la medicina sea más eficaz. Cuantas menos opciones tenemos, más limitados estamos. Cuanto más opciones tenemos, pues mejor vamos a poder ayudar a nuestros pacientes. Además, con medicamentos que están regulados, actúan estimulando los propios mecanismos de regulación del organismo con todo lo que eso tiene de beneficio para la salud. Y que además son medicamentos seguros que podemos usar en niños, en embarazadas, en bebés, en personas que tomen otros medicamentos, que son compatibles y que hacen sinergia con otros tratamientos, por así es necesario. Es que todos son ventajas, ¿sabes, Daniel? Todos son ventajas a la hora de que la homeopatía esté presente en el cuidado de las personas. No hay ningún inconveniente, salvo lo que nace del prejuicio y de la falta de conocimiento de esta terapéutica. Cuando uno la conoce y la usa, tanto como paciente como médico, lo único que encuentra son ventajas y además que se sustentan en rigor científico y en la práctica y en la experiencia de médicos y de pacientes. Así que, pues nada, ahora, un deseo de que todo se normalice, sobre todo pues por el bien de la salud de todas las personas. Vale, pues con esta reflexión final lo dejamos. Lo dicho, Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.